Creo que hoy es un día nuevo. Bueno, lógicamente, hoy iniciamos un nuevo camino para la promoción de experiencias, bueno, de vuestras experiencias. Un camino que es difícil, pero yo creo que puede ser un mercado que puede ser interesante para toda la oferta experiencial que tenemos incluida en Creaturismo. Y es el tema del MAIS. Como sabéis, el MAIS incluye desde el tema de los congresos hasta toda la parte de incentivos, y yo creo que es ahí donde tenemos mucho que ofrecer. Pero, como he comentado, no es fácil porque además es un cambio un poco de paradigma. Hasta ahora hemos estado pensando siempre en crear experiencias y nos hemos impulsado mucho a crear experiencias directamente para el turista. Y ahora tenemos que pensar en un segmento diferente, y tenemos que preparar las experiencias para este segmento. Entonces, un poco oír todo el tema del webinar de hoy es para que entendáis las claves, y Alberto de Soluciones Turísticas nos va a dar las claves necesarias para que podamos crear un producto bien adaptado para operadores MICE. Antes de dejaros con Alberto, solo recordaros que el día 27 en Vélez Events tendremos un workshop con los Convention Bureau de la Comunidad Valenciana y algunos operadores MICE. También estar atentos al correo, pues vamos a invitaros a una serie de workshops nacionales en distintas ciudades, sobre todo así en lugares muy emblemáticos, y donde vamos a hacer también unas muestras interesantes de gastronomía valenciana. Serán workshops con agencias de viajes. Tener en cuenta que ir apuntando que el 5 y 6 de mayo, el 5 estaremos en San Sebastián y el 6 en Bilbao, digamos un poco como previo a la feria de Expo Vacaciones. En la convocatoria que os llegará entre hoy y mañana, también se os preguntará si queréis o os parece interesante que pongamos autobús para ir hasta allí, que es un poco paliza, pero igual también facilita bastante la asistencia a este tipo de workshops lejanos. Bueno, y sin más, bueno, acordaros que para hacer las preguntas tenéis la opción de preguntas, las dejáis escritas y así cuando acabe Alberto, pues ya las vamos contestando una a una. Sin más, os dejo con Alberto. Venga, un saludo, hasta luego. Gracias, Sergio. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar por ahí. Espero que me oigáis bien. No sé si decíais que oíais bajito, Sergio, pero yo le oía bien. Esto darle un poco al volumen porque a veces es un tema también de vuestro ordenador. En principio yo lo oía bastante bien. Vamos a hacer una sesión de una hora como píldora orientativa, más que formativa, ¿de acuerdo? Porque ya con la edad que tenéis cada uno de vosotros y vosotras, creo que puedo formaros poco, pero sí que daros algunas pistas sobre lo que os ha dicho Sergio, ¿no? Sobre las necesidades que va a tener el target de cliente del producto MAIS, ¿sí? Para lo que sería la estructuración de experiencias. Como bien os ha dicho él, las dudas que os puedan surgir a lo largo de la sesión, os las apuntáis y al final las ponemos en el chat, porque yo la capacidad de hablaros y leer al mismo tiempo el chat no voy a tener. Entonces, si os parece, os las guardáis y al final os dejaré un ratito para que hagáis preguntas y os intentaré contestar. Como sois bastantes alumnos y alumnas, algunos seguramente habéis estado en alguna sesión que yo he impartido sobre el proceso de estructuración de experiencias y otros no, lo que voy a hacer es hacer una barrida rápida de todo el proceso de estructuración de experiencias, pero haré los guiños que tocan para el tema del target MAIS, ¿vale? Porque al final de lo que se trata, y bueno, como esto de aquí solamente os contaré que os voy a hablar hoy en dos claves, como consultor, que sabéis que soy el director de Soluciones Turísticas, una empresa de consultoría turística, que en este caso lleva la Secretaría Técnica de Mediterráneo Rural y Rural, pero también como CEO de una agencia de viajes especializada en viajes de turismo sostenibles, socialmente responsables y saludables, y con esa vertiente os podré echar alguna mano más desde la otra parte de la peli, ¿no? De aquella agencia que también trabaja con temas de MAIS o con la comercialización de experiencias turísticas. Por eso algunos guiños os los voy a poder dar con más conocimiento de causa, porque lo sufro como la gorra de SAO Viajes Naturales. Muy bien. ¿Por qué tenéis que trabajar todos en clave de experiencias turísticas? Por si alguno no ha estado en una sesión anterior. Básicamente porque responde a la demanda del mercado. Es decir, el mercado turístico hoy en día ya no consume un hotel, ya no consume un restaurante, ya no consume una experiencia, una empresa de actividades. Lo que consume es una experiencia vinculada a alguno de vosotros y vosotras. Es decir, qué le aportáis, cuál es la experiencia que estáis comercializando, un fin de semana romántico, un fin de semana con actividades en naturaleza, un taller de alimentación saludable o una experiencia de turismo activo en Calpe. Es decir, al final están consumiendo una experiencia concreta y esto, a los que me estéis escuchando o que trabajáis en destinos, pues también es una reflexión importante. El cliente ya no consume un destino turístico. Yo sé que esto es un paradigma que a veces os choca un poco, ¿no? Es decir, el cliente no consume un destino, sino consume aquel producto que hace que vaya a un destino.
de tal manera que diferentes clientes podrán estar en el nuevo destino atraídos por diferentes motivaciones de consumo. Cuanto más claro tengáis esto, más fácil lo tengáis puesto en el mercado, más fácil será que encontréis a clientes que vayan a vuestros destinos y, por tanto, en este caso, a vuestras empresas. Por tanto, el cliente de hoy en día se mueve por experiencias, por productos, por motivaciones de viaje. Esto es lo que provoca que cualquiera de vosotros viaje. De hecho, pensad en vosotros mismos como turistas y cuando decidís ir a un sitio u otro, no solamente es por el nombre del destino, Berlín, París, sino por lo que hay detrás de ese destino, cuál es el producto que os motiva. A mí me gusta comer, la gastronomía, pues por eso voy a París a probar diferentes ofertas gastronómicas. No, a mí lo que me gusta es la pintura, el arte, por eso voy a París a ver diferentes. No, yo el shopping, o yo simplemente porque hago una escapada en pareja y me apetece un fin de semana romántico. Es decir, la motivación es la que va a provocar que yo viaje de una forma a otra. Por tanto, en esta premisa básica, cuantos más productos tengáis cada uno de vosotros puestos en el mercado, más opciones de tener clientes tendréis. Y en este caso el maíz, que ahora hablaremos de él, es otro type de cliente que es interesante que os planteéis poder tener. ¿De acuerdo? Además, cuando estructuréis una estrategia de productos, os va a ayudar muchísimo en la comunicación. Muchos de vosotros comunicáis cosas etéreas. Qué bonito día hace hoy, qué vistas más bonitas desde mi casa rural, o qué bien se come en mi restaurante. No, eso son cosas que ya dejan de ser relevantes para la demanda. Y sin embargo, si tenemos estructurada una estrategia de productos, pues un día lanzaré un mensaje vinculado a una escapada romántica, otro día vinculado a una escapada en familia, otro a una propuesta de valor vinculada a gastronomía, que motive que ese cliente que está buscando esas palabras búsquedas, esas palabras clave, os encuentre y os consuma. Al final, lo que buscamos con la creación de experiencias, con la creación de productos, es generar consumo. O sea, no tanto posicionamiento, sino que además del posicionamiento os atraiga demanda. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, a más productos en el mercado, más opciones de consumo tendréis y, por tanto, más capacidad tendréis de que un cliente os encuentre y os consuma. Al final, si yo tengo productos, si yo me convierto en un referente, soy el motivador del viaje. Esto es interesantísimo. Muchas veces algunos de vosotros estáis muy condicionados, estáis muy limitados a que vuestro destino funcione mejor o peor. ¿Por qué? Pues porque no tenéis un producto bien definido, porque no sois un motivador del viaje. Aquí pongo muchos ejemplos, pero en este caso tenéis Echevarri, que está en Echondo, un pueblecito cerca de Bilbao, al que ninguno de vosotros iría si no fuera porque hay un producto que era un restaurante, era un bar, se convirtió en un restaurante y ahora es un producto en torno a la cocina de las brasas. Y si además tiene una estrella Michelin y se convierte en un motivador del viaje. Alguien decide que le gusta viajar por el tema de la gastronomía y entre sus experiencias o sus motivaciones de viaje está la gastronomía y por tanto entiende que es suficientemente justificable el que yo me vaya hasta Echondo porque está Echevarri. ¿De acuerdo? Y luego, además, haré otras cosas, pero cuando uno tiene un producto, cuando uno tiene un argumento de valor bien diferenciado al mercado, es la motivación por la que el cliente viaja indistintamente del destino en el que estéis. Por eso yo siempre os invito a que creáis, a que estructuréis experiencias. Seáis un alojamiento rural, seáis un restaurante, seáis una empresa de actividades, tenéis que tener experiencias tangibles. Esta es de lo que vamos a seguir hablando hoy. Si no, al final solo vais a poder competir a precio o vais a poder competir a soy el restaurante que está en este destino o soy la casa rural que está en este destino. Cuando tengáis, cuando realmente si tenéis un producto, tenéis un argumento de valor en el mercado, la toma de decisión será primero voy a tu casa rural por esa experiencia que está casualmente en este destino. Cuando uno consigue al final convertirse en el tractor de la demanda, uno puede competir no solamente al precio. Es más, el precio en muchas ocasiones ya no es una referencia de búsqueda del cliente que os ha encontrado por esa motivación de viaje. Por tanto, si queréis seguir compitiendo en este mercado, estructurar experiencias, ordenarlas y ponerlas en el mercado para ser mucho más atractivos y mucho más capaces de generar demanda. ¿Cuáles serían los pasos lógicos que tenéis que desarrollar para poner en marcha un producto turístico, una experiencia turística? Pues lo primero es pensar para quién. ¿A quién se lo voy a orientar? O sea, ¿para quién voy a crear esta experiencia turística? Un público familiar, un amante de la gastronomía, un amante del turismo activo, público LGTBI, parejas, hombres, amantes del turismo activo.
Es la primera premisa, porque no somos iguales como consumidores. Cuanto más capaces seamos de adaptar una experiencia turística a un cliente concreto, a un perfil de consumidor concreto, más fácil será que consigamos generarle tracción, ser atractivos para ellos. En este caso, lo voy a centrar en el tema del maíz, ¿de acuerdo? Porque es de lo que estamos hablando hoy. El cliente del maíz, como bien ha dicho Sergio, para los que no estéis acostumbrados a usar palabrotas de estas como las que se usan en el sector turístico, el maíz al final es un acrónimo de reuniones, incentivos, convenciones y eventos. Para los que me estáis oyendo, que sois alojamientos pequeños, restaurantes pequeños, empresas de experiencias pequeñas, todo esto suena como muy grande, ¿no? Es decir, es como si el maíz solo tuviese relación con el Mobile Congress, con las grandes ferias, con los grandes incentivos de las grandes empresas de automoción. Esto es una parte del maíz. Pero luego dentro del maíz hay un montón de experiencias y un montón de productos, un montón de subclientes que van a consumir desde un evento para 5 personas en una casa rural hasta una experiencia de incentivo para 15 directivos de una cadena de supermercados con una empresa de turismo activo. Es decir, no solo pensemos en las grandes cifras del maíz, que es una parte muy importante, sino pensemos también en que el maíz son reuniones, no te dice de cuántas personas, incentivos, no te dice de cuántas personas, convenciones y eventos. Es decir, el maíz podría dar cabida también a lo que sería un incentivo, un evento vinculado a un tema social, a un evento familiar, a un evento de presentación de una marca de ropa. Es decir, hay un gran abanico de subproductos dentro del maíz para los que seguramente muchos de vosotros y vosotras no habéis pensado y a los que yo os animo a crear experiencias. De hecho, una de las cosas que está pasando en el maíz, y veo por ahí algunos nombres conocidos y amigos, es que está habiendo una evolución de las tradicionales productos maíz, donde íbamos a un palacio de congresos, usábamos un hotel grande y el incentivo era la fiesta por la noche, a pequeñas reuniones de directivos en hoteles rurales, vinculados a incentivos en un barquito que sale a navegar, con una cata de vinos en una bodega o elaborar aceite en una finca de producción ecológica. En ese gran abanico vais a poder encontrar diferentes tipos de cliente. Lo que sí que tenéis que tener en claro es que si vais a estructurar una experiencia para el cliente maíz, hay que pensar en una serie de premisas, ¿de acuerdo? Y algunas de las que yo voy a intentar dejaros caer para que tengáis un poco en cuenta. ¿Y qué necesita el cliente de maíz? Bueno, pues vamos a ver que dentro del producto maíz, como habéis visto, incentivos, congresos, reuniones y eventos, hay diferentes motivaciones, ¿no? Hay desde una reunión de empresa hasta incentivar a empleados, hasta incentivar a clientes, pasando por un gran evento social o un pequeño evento social. Luego, las necesidades de ese cliente van a ser muy dispares, muy diversas, ¿vale? Pero sin embargo, lo que va buscando, lo que sí que está pasando en el segmento maíz es que lo que están buscando son cosas distintas. Es decir, los operadores de maíz están cada vez buscando algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos ya, sobre todo las empresas de maíz que llevan trabajando mucho tiempo, pues saben dónde está el Palacio de Congresos, dónde están los grandes hoteles con salones de congresos, dónde están los grandes casinos, dónde están los grandes espacios de eventos. Pero les cuesta encontrar más, o por lo menos algunos de ellos no tienen tanta base de datos de, pues mira, esta bodega que además de hacer catas de vino tiene una sala de catas para 25 personas, pero con un proyector de audiovisuales y un micrófono y puede permitir hacer pequeñas reuniones. O mira, este restaurante de alimentación vegana también hace un taller de alimentación saludable con un coach para incentivar un equipo de directivos. O mira, también tenemos este barco que sale a navegar y al mismo tiempo que te enseña cómo se pesca, luego puedes hacer un incentivo con los empleados para poder comer en el restaurante del pescador, por deciros cosas al azar. Es decir, esta información a la que ellos no llegan habitualmente es súper interesante. Pero luego veremos cómo necesitan esta información. En todo caso, lo que yo os aconsejo es que indistintamente que focalicéis una experiencia al producto maíz, que es lo que estamos hablando hoy, cuando estructuréis una experiencia para un cliente, esas preguntas pues las tenéis que hacer sí o sí antes de empezar a escribir una línea. ¿Qué necesita ese cliente? ¿Qué está buscando? Ya, pensad una cosa, yo no os estoy hablando del cliente que ya tenéis, este ya lo tenéis,
lo que estoy pensando o os estoy dando de reflexión es ese cliente que queréis atraer. ¿Qué busca ese cliente? ¿Qué necesita? Poneros en la piel de lo que está buscando. Pues el cliente de no turismo no busca solamente beber, busca un buen clima, un buen contacto con una persona, unas vistas, un entorno agradable, una información concreta, pero el cliente de no turismo familiar no busca lo mismo. Entonces, las necesidades de los clientes no son siempre las mismas. Es importante que entendamos qué quiere ese cliente de ese producto que vamos a crear, porque muchas veces estamos creando experiencias para todo el mundo. Cuando creamos experiencias para todo el mundo, ¿sabéis qué pasa? Que no creamos experiencias para nadie, porque no somos todos iguales y muchas veces no nos gusta juntarnos con no iguales. ¿Cómo viaja? Viaja en grupo, viaja de forma individual. En el MAIS vais a ver que tendréis incentivos en los que llegan en autobús, reuniones que llegan en autobús o incentivos que llega cada uno en su coche, ¿no? O una furgoneta, porque es un incentivo para 15 personas. Es decir, también tenemos que entender que en función de cuál es el producto al que vayamos a orientar, necesitaremos una infraestructura. Yo no puedo organizar un incentivo para grandes grupos si no tengo zona de aparcamiento de autobús o tengo una sala de catas con capacidad para 50 personas. Es decir, en función de cuál es el target de cliente al que voy a disparar dentro del MAIS, por eso os digo que dentro del MAIS hay un abanico muy grande de consumidores, tendremos que ver cómo viaja. ¿Dónde está? Es decir, ¿todo el maíz es el internacional? No, también hay maíz de proximidad. Estamos en una comunidad autónoma con mucha industria, con muchas empresas. Es decir, las propias empresas de nuestra comunidad autónoma organizan reuniones de directivos, reuniones para clientes, incentivos, eventos, congresos, reuniones, y para estos también hay una oferta. Y también, desde luego, muchos de vosotros ya estáis haciendo operativa con incentivos, con reuniones, con congresos de empresas internacionales, de grandes marcas o de grupos empresariales nacionales a los que la Comunidad Valenciana puede ofrecer una importante diversidad de experiencias. ¿Cuándo lo consumo? Por lo general, en esto sí que suelen coincidir, ¿no? El producto maíz viaja sobre todo principalmente entre semanas, de lunes a viernes. Algunos alargan el incentivo hasta fin de semana, no viajan normalmente en verano, no viajan normalmente en Semana Santa ni en fechas donde viaja el cliente vacacional. Por tanto, esto es también un valor añadido. Por eso os aconsejo que aquellos que queráis diversificar, penséis en el maíz, porque es un target de cliente que consume en distintos momentos de otros de vuestros clientes, que serán el vacacional, el de ocio, el gastronómico, que suelen coincidir, que suelen consumir sobre todo en periodos estivales, en vacaciones de Pascua, fines de semana y por tanto, esto sí que es algo que coincide todo el maíz. Viajan principalmente entre semana. Es verdad que en algunos casos alargan la estancia hasta el fin de semana. Cuando viaja, ¿dónde está? Cuando compra, esto también es importante. A diferencia del cliente vacacional, el maíz compra a largo plazo. Esto era en un escenario anterior al COVID, los tiempos van cambiando y por eso los plazos de toma de decisión son cada vez más cortos, pero es difícil que el maíz trabaje a un mes vista, ¿de acuerdo? Sobre todo el maíz que viene de internacional, ¿no? Es decir, los procesos suelen ser a años vista, a 6 meses vista, por tanto, los procesos de compra y de venta y de compra son a más largo plazo, ¿de acuerdo? Quizás el maíz del 23 se está empezando a vender ya, pero este año ya hay vendido cosas del 21 y algunas cosas que se están vendiendo en este primer semestre. Entonces, el maíz suele ser algo a medio o largo plazo. Por tanto, aconsejo también que cuando trabajéis este producto no penséis en recoger frutos en el corto plazo, como puede pasar a lo mejor en el vacacional, ¿no? ¿Cómo se informa y cómo compra? Vamos a ver, en el maíz tenéis que entender que el que compra va a ser un intermediario, en el 99,99% de los casos, excepto excepciones, sobre todo más que nada en España, donde el que compra a lo mejor es la empresa directa, es decir, no sé, Papa Vidal, que os contrata directamente un incentivo para sus directivos, ¿no? Es decir, pero por lo general estas compañías, estas empresas medianas o grandes, suelen trabajar con una agencia en su caso MAIS, que busca una receptiva en el destino emisor o que busca directamente un producto en el destino donde va a crear el MAIS. Por tanto, es difícil, por lo general, que vosotros interactuéis directamente con el cliente final
y que trabajéis lo habitualmente con el intermediario. Por eso, como bien dice Sergio, el 27 de abril va a haber un workshop con agencias MAIS en la que vais a poder presentar vuestra oferta, ¿no? Es decir, la agencia MAIS al final lo que crea es una propuesta de valor con diferentes actores. Si sois vosotras una agencia receptiva, le vais a dar un valor añadido a esa agencia MAIS emisora porque le vais a crear una propuesta de valor cerrada, y si sois proveedores aislados, lo que le vais a dar a esa agencia receptiva o a esa emisora MAIS son propuestas de valor en la Comunidad Valenciana que ella podrá ir componiendo. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces intentáis disparar directamente al cliente final y es difícil que el cliente final os contrate directamente, porque sobre todo en las compañías medianas y grandes ellos tienen acuerdos ya o porque tienen incorporado un travel planner en su empresa, o tienen acuerdos externalizados de agencias, y suelen ser las contrataciones a través de estas agencias, ¿de acuerdo? Pero es verdad que en la mayoría de las comunidades autónomas, en la mayoría de los destinos españoles, en este caso en la Comunidad Valenciana, hay agencias receptivas, hay DMCs, hay agencias MAIS en la Comunidad Valenciana que ya hacen de receptiva para otras agencias emisoras nacionales e internacionales. ¿Cómo se informa? Ahí sí, ahí podéis jugar un poco más a la formación online. Es verdad que vuestro cliente final está más en LinkedIn que en Facebook y que en Instagram, pero muchas veces a lo mejor el que os ve es el director de marketing de una compañía en Instagram y le dice a su agencia que quiere hacer un incentivo con vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, como al final tenemos que trabajar la comunicación para cliente final, si esa comunicación también le damos un apartadito de intermediación, podremos hacer guiños. Es verdad que trabajar LinkedIn, por ejemplo, yo creo que es interesante para el cliente MAIS y otros canales de comunicación más profesionales, por decir algunos del Tour o algunos medios de comunicación que leemos los que estamos en el sector, ¿no? y que leen los que os van a comprar, pues que son agencias MAIS, que están programando propuestas para sus clientes a nivel nacional e internacional. Muy bien, seguimos. ¿Podemos tener más de un cliente? Me voy ahora al espectro general de experiencias. Sí, si tenemos diferentes tipos de experiencias, diferentes tipos de productos, podremos tener más de un tipo de cliente. Si tenemos una única experiencia, tendremos un único cliente, ¿de acuerdo? Por eso os aconsejo diversificar en públicos para los cuales tendréis que diversificar en producto. Es decir, el mismo producto para diferentes públicos no funciona. Un producto adaptado a diferentes públicos os va a hacer mucho más competitivo. Y dentro de esos diferentes públicos que vais a poder tener, el MAIS es un público objetivo muy interesante, pero para eso tendréis que tener adaptado vuestro producto. Luego os meteré algunos guiños más sobre este tema del producto. Mi consejo, diversificar en productos, tener más de un tipo de experiencias, porque tendréis de esta manera la posibilidad de atraer más de un tipo de cliente. Vamos a ver el proceso que tenéis que hacer para crear una experiencia turística. Hemos visto que lo primero es pensar en el cliente objetivo y haceros todas estas reflexiones. Y una vez tenéis claro estas reflexiones, que entendáis que todo producto turístico, que toda experiencia turística tiene tres tipos de componentes, ¿de acuerdo? Los componentes básicos, los periféricos y los complementarios. Esto ya sé que va a ser un ejercicio académico, pero no quiero que os quedéis con los nombres porque no hay examen después, pero que sí que os quedéis con el proceso reflexivo, porque muchas veces nos olvidamos del componente básico y le damos mucha importancia al complementario, o a veces pensamos solamente en el básico y nos olvidamos del complementario. Y en el siglo XXI, tan importante, no tan importante, pero son muy importantes los componentes complementarios y son muy importantes los componentes básicos. El sumatorio de las partes será mucho mayor que cada una de las partes de forma individual. Todo producto turístico va a tener tres componentes: los básicos, los periféricos y los complementarios. Los básicos son los que resuelven las necesidades básicas, la motivación del viaje. Si yo quiero ir a un hotel, la necesidad básica es la cama, porque quiero dormir, ¿de acuerdo? Por tanto, la cama tiene que ser perfecta. Si yo voy a jugar a un casino, el componente básico es la máquina de tragaperra. Si la máquina de tragaperra no funciona, no tiene sentido el resto de componentes. Los componentes periféricos son los que ayudan, o los que tú necesitas para disfrutar los anteriores. En el caso del casino, pues la sala de juego, la iluminación de la sala de juego, la música, la ambientación. Y los componentes complementarios son aquellos que hacen que este producto sea distinto a los demás. Por ejemplo, que el casino esté en un barco, por ejemplo. Ese es el valor diferencial de mi casino. Muy bien. ¿Por qué? Máquinas tragaperras hay en todos los casinos, música en las salas hay en todos los casinos, pero un casino en mitad del océano no lo hay. Ese es mi valor diferencial. Este símil lo podéis llevar a vuestra casa rural.
Mi casa rural tiene una cama, que es el componente básico, tiene una infraestructura de habitación, un sofá, una tele chula, un buen baño, una buena zona común y además tiene una zona de restauración perfecta donde voy a darte una comida maravillosa y además los que trabajamos en el alojamiento rural somos súper agradables, conocedores del entorno y te vamos a hacer una experiencia maravillosa. Este sería el componente complementario. Cuidado, si el componente básico no está perfecto, por mucho que decoremos el resto de elementos, la experiencia será negativa. ¿De acuerdo? Los componentes periféricos y complementarios ayudan, por un lado, al consumo del componente básico y por otro lado, a marcar la diferencia entre tu experiencia y la de tu vecino. Entonces, cuidado porque hay veces que le damos mucho peso a que la gente que trabaja en el restaurante sea muy guapa, que vayan vestidos súper bien, que la música sea súper maravillosa, pero no nos preocupamos del producto y a lo mejor la carne está mala, el pescado no está bien cocinado y encima hay ruido en el restaurante. La experiencia será negativa, ¿de acuerdo? Y en ocasiones tenéis lo contrario, tenéis un restaurante donde se come una carne maravillosa, pero hace frío, hay mala iluminación, el camarero es un antipático, la experiencia no es perfecta, ¿de acuerdo? Y también tened en cuenta que hay componentes periféricos, y esto cuando hacemos un ejercicio con más tiempo lo puedo hacer mejor, que a veces son complementarios y no nos damos cuenta que la sociedad en la que estamos va evolucionando y no los incorporamos a periféricos. Por ejemplo, el tema de la Wi-Fi, el tema del Wi-Fi, ¿vale? El tema del Wi-Fi ya no es un valor complementario, no es un valor que os diferencie, es un elemento periférico. ¿Por qué? Porque es necesario para disfrutar del anterior, incluso en las experiencias que hay en el medio rural. Es decir, darle al cliente la capacidad de decidir si la usa o no la usa, pero hay en el siglo XXI una necesidad para disfrutar de la experiencia de alojamiento, que es tener una buena wifi. ¿De acuerdo? Hace 15 años seguramente la wifi era un valor diferencial cuando nadie la tenía. Entonces, estamos atentos porque muchas veces ponemos un valor diferencial como complementario, pero no nos damos cuenta que la sociedad evoluciona y eso que es complementario se convierte ya en elemento periférico. Por ejemplo, en un hotel de sol y playa, de la Comunidad Valenciana, que te anuncien que las habitaciones tienen aire acondicionado. Desde luego, hoy no puede ser un valor diferencial. Es un valor casi intrínseco el que un hotel de sol y playa tenga aire acondicionado para poder disfrutar de la experiencia de dormir en verano en la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? En este caso, los componentes básicos, periféricos y complementarios necesitan también de dos tipos de componentes. ¿De acuerdo? Los componentes racionales y los emocionales. Los componentes racionales son aquellos que el cliente va a poder tangibilizar. Y fijaros que la dificultad que tenemos los que trabajamos en el sector turístico, es que los componentes racionales los podemos enseñar, pero los componentes emocionales son muy difíciles de mostrar. Y en la mayoría de las ocasiones no hacéis ningún esfuerzo por acercar componentes emocionales a la toma de decisión del cliente. Daos cuenta que un cliente os va a encontrar por internet, os va a ver por Google y las fotos que tenéis son racionales, no son emocionales. No tenéis vídeos, no hay música, no se puede leer todavía en Google, pero eso llegará un día, ¿de acuerdo? Tenemos que conseguir atraer, emocionar con nuestras imágenes a ese cliente. ¿Por qué? Porque cualquier componente turístico, cualquier producto turístico tendrá componentes racionales y componentes emocionales. En el proceso de venta, la dificultad que tiene el sector turístico es que los componentes emocionales son difíciles de tangibilizar por alguien que está a 500 kilómetros de nuestra casa. Por tanto, hay que intentar hacer esfuerzos para conseguir que nuestras imágenes sean cada vez más emocionales. Si os dais cuenta, en la foto de la izquierda es un componente racional y en la foto de la derecha se incorpora un elemento simplemente, como es un dosel, que le permite generar un componente emocional. Si yo le voy a vender esta habitación a alguien que va a hacer una reunión de trabajo, pues le va a dar igual. Pero si yo le voy a vender esta habitación a alguien que va a pasar un fin de semana con su pareja, seguramente el 99,99 elegiréis la de la derecha porque tiene un poco más de componente emocional. Por tanto, en las experiencias turísticas, aseguraos de que el componente racional está, pero el componente emocional también está. Por ejemplo, el nombre que le ponéis a vuestra experiencia turística es fundamental. El título de la experiencia turística tiene que tener poesía, porque tiene que emocionar. Y en muchos casos es fin de semana para parejas. Esto, vale, sí, emociona hasta poco, ¿de acuerdo? Entonces, o fin de semana en familia. Bueno, vamos a intentar descubre los tesoros de los dinosaurios en familia. Emocionar con el título, con las imágenes
Y desde luego, cuando el cliente consume la experiencia, donde tenéis que meterle mucho peso, es en el componente emocional. La ventaja que tenemos, estamos en un sector de personas. El 90% de la experiencia va a depender de vosotros y de vosotras. Por tanto, meterle mucho componente emocional. Cuanto más capaces seáis de transmitir valores y emoción como personas a otras personas, más plena será la experiencia del cliente, porque cada vez más el cliente busca experiencias emocionales. Por favor, dejad de meter fotos de vuestro cuarto de baño en vuestras webs. Más importante que veo desde la habitación de mi casa rural que saber que la casa rural tiene un váter y una bañera, o que vuestro hotel tiene un váter y una bañera. Está bien que lo tengáis, pero intentad meterle un poco más de emoción, porque al final el cliente busca, antes de consumir, pensar qué va a conseguir consumir cuando llegue a vuestra empresa, a vuestro alojamiento. En el caso del maíz, no penséis que el producto que tenéis que estructurar no tiene estos tres componentes, va a tener estas tres componentes. Lo único que va a diferenciar serán algunas de las cuestiones que va buscando este cliente. En el caso de los componentes básicos, para un cliente más es importantísimo la instalación, si están adaptadas a sus necesidades. Es decir, vamos a hacer una reunión para 80 personas, pues tienes que tener capacidad de alojamiento. Vas a montar una reunión para 15, pues tienes que tener capacidad. Pero además, estas empresas, esta gente que consume maíz, suelen venir vinculados por lo general al sector empresarial, excepto los eventos sociales, bodas, bautizos y comuniones, por lo general pues son empresas o actividades institucionales que van a necesitar wifi, espacios de proyección, conexiones para poder hablar con el mundo. Es decir, van a tener unas instalaciones que necesitan, por ejemplo, el cliente maíz no suele dormir 2 a 2 si no son pareja. Es decir, no me gusta dormir con el director de marketing en la misma habitación y menos en la misma cama de matrimonio. Es que no tenemos camas individuales. Bueno, pues vas a tenerlo más complicado. Por eso, cuando tú tienes un producto que quieres adaptar al maíz, lo lógico es que tengáis camas de matrimonio que se pueden separar en camas individuales. ¿Vale? No tengo 80 habitaciones, tengo 40 en uso doble, pero no tengo por qué dormir al lado de mi compañero de despacho. Puedo compartir habitación, no es tan grave. Lo mejor sería tener habitaciones para cada uno, pero por lo general no es el gran problema. Lo que ya no me apetece es dormir junto a él. Vale, perfecto, tengo la capacidad de separar. Os digo esto porque a veces cuando dimensionamos un producto no pensamos antes de comprar las camas para quién vamos a orientar. No, yo solo voy a orientarlo al cliente de pareja. Vale, perfecto. Pero cuando ya tienes las habitaciones montadas en camas matrimoniales, es muy difícil reorientarlas al maíz. A menos que metas una persona por habitación nada más y tengas 25, ¿vale? Para pequeños grupos. Pero cuando quieres diversificar, es importante entender que antes de poner en marcha vuestra instalación tenéis que pensar en estas opciones, ¿de acuerdo? Experiencias adaptadas. Es decir, no es lo mismo montar una experiencia para 2 packs que para 25. Pero también es verdad que no es lo mismo montar una experiencia para 50 packs que para 15. Dimensionaré, y no es lo mismo montar una experiencia para 25 niños que para 25 adultos que vienen a una reunión de empresa. Entonces, tenéis que adaptar también las experiencias, ¿de acuerdo? El horario, la duración, el interés, la información que generáis. Es decir, si yo he montado una visita a la bodega para un incentivo de vendedores de coches, no todos los vendedores de coches van a ser amantes del enoturismo. Entonces, no puedo hacer la visita igual que cuando tengo a un grupo de enólogos amantes del vino. Tenéis que adaptar esa experiencia a ese público objetivo. Cuanto más capaces seáis de tener experiencias adaptadas a diferentes públicos, más competitivo, igual que los servicios. Es decir, transporte, acogida, espacios para información, todo tiene que estar adaptado en función del cliente más. Ya sé que algunos estarán volviéndose loco o loca porque, bueno, pero vamos a ver, ¿de qué dimensiones hablamos? La dimensión puede ir de los 5 a los 500, a los 5000, en función de cuál sea vuestro target dentro del maíz. Es imposible que podáis disparar a todos. Vosotros sois los que vais a decidir o condicionar a qué tipo de público vais a poder disparar. Estamos dejando el vacacional un poco fuera porque ya lo hemos visto en alguna sesión. Me estoy centrando básicamente en el cliente maíz. Pero dentro del maíz, como os he dicho, tendréis desde una reunión de directivos de 5 personas hasta un evento de 500, pasando por un pequeño incentivo para 50 clientes VIP de mi empresa. Componentes periféricos.
Acordaros, es fundamental toda la parte de componentes básicos, instalaciones, experiencias adaptadas, servicios adaptadas. Esto sería el core. Es decir, si esto no lo tenéis, no tiene sentido que hagáis el resto, porque vais a generar una expectativa y vais a engañar al cliente. Pero además de esto, el cliente va a valorar muchísimo todo lo demás. Componentes periféricos, entornos singulares y únicos, experiencias diferenciales, infraestructuras diferentes, el equipo humano. Esto va a hacer que le deis un valor. Yo tengo una bodega adaptada para 25 personas, pero además está en un entorno único, con un equipo profesional que además de hacer formación y coaching, me va a explicar cómo se elabora el vino. Esto es un valor súper diferencial frente a otra bodega que lo único que tiene es una buena infraestructura. ¿De acuerdo? Y además, los componentes complementarios son aquellos que van a haceros totalmente diferente. ¿Qué propuesta gastronómica tenéis vinculadas? Si tenéis actividades complementarias, si hay servicios para acompañantes, por ejemplo, cuando hay un incentivo o un evento de empresa, a veces vienen los profesionales con sus parejas y muchas veces hay que buscar una alternativa para las parejas distintas a los que están en el congreso. ¿Qué valor, qué propuesta de valor ofrecéis? Y también, ¿qué propuesta de valor ofrecéis post actividad? Es decir, voy a un congreso, una reunión 3 días o un incentivo de 2 días, pero te puedo ofrecer quedarte un par de días más con tu pareja en mi alojamiento haciendo estas actividades. Es decir, todo esto lo que va a hacer es que vuestra propuesta sea mucho más singular. Fijaros, una de las grandes ventajas que tenéis los que estáis en Creaturisme, que sois pequeñas empresas, que, bueno, pues desde actividades, pasando por mis amigos, no sé, por la gente de Top Globo, pasando por la gente de, no sé, de turismo activo, o el que tiene un restaurante con una oferta gastronómica de producción local, o el que tiene una quesería, es que cada vez más los incentivos buscan, los incentivos, los reuniones, los congresos, el tomáis, busca cosas distintas, cosas singulares, cosas únicas. Si os dais cuenta, en los años finales de los 90, principios de 2000, era la época de correr en coche en un Ferrari por un circuito, saltar en paracaídas, hacer puenting. Esto eran como actividades super premium. Hoy en día, además de esas que siguen estando ahí, cada vez más el cliente más busca interactuar. O sea, que haya una interactuación entre sus clientes finales y vosotros. Es decir, un taller de alimentación saludable, una repoblación forestal, o aprender a hacer kayak, cómo se recolecta el arroz en la albufera. Es decir, buscan formar parte de la experiencia de una forma activa. Esto es un valor también muy interesante para los que tenéis experiencias en entornos naturales, en patrimonio, en playa. Que el cliente final busca formar parte de la experiencia, llevarse algo más de habérselo pasado bien. Y aquí hago un inciso. El cliente además busca pasarlo bien, incluso en una reunión con su director general. Pero además de eso, lo que busca es conseguir disfrutar de esos 2 días que está fuera de su hogar. Por tanto, cuanto más capaces seáis de aportar valor a ese tipo de cliente, más capaces de atraer demanda seréis y más competitivos seréis. ¿De acuerdo? Enlazo. Cualquier experiencia turística va a tener un argumento, un storytelling, un pegamento que una los diferentes componentes. Este storytelling, este argumento, se focaliza a un cliente, a un público objetivo. ¿De acuerdo? Si es un público objetivo gastronómico, el argumento tendrá que ver con la gastronomía. Si es de salud, con salud. Si es familiar, va a tener que hablar claramente de familia o amantes del activo. ¿De acuerdo? Estos argumentos temáticos, los Borgia, los secretos del arroz en la albufera, van a tener que ver con elementos históricos, elementos naturales o de los públicos objetivos a los que os vais a dirigir, ¿no? Os pongo un ejemplo para que entendáis. Yo tengo una casa rural en un destino, ¿de acuerdo? Que esta casa rural hace sesiones de yoga, también tengo un restaurante, también tengo, unas vistas bonitas, estoy en Zamora, ¿de acuerdo? La mayoría de vosotros venderíais de la siguiente manera: Casa Rural Alberto en Zamora. Y cuando entro a la Casa Rural veo todas las actividades que puedo consumir. Esto es Pleistoceno anterior. Hoy lo que tengo que hacer es estructurar excusas para que alguien venga.
¿Y qué hago? Pues me invento una experiencia que se llama experiencia hedonista en Zamora. ¿Qué es eso? Vas a venir a mi casa rural, vas a hacer una sesión de yoga, vas a tener un masaje de Ayurveda y después una cena para dos. Son servicios que yo ya presto, pero que los junto dentro de un producto, le pongo un titular que es el storytelling hedonista. ¿Para quién? Para personas que les gusta cuidarse. Y esto lo lanza al mercado y será una forma de atraer demanda. ¿De quién? ¿De mi padre, al que no le gusta cuidarse? No, de mí, que me gusta cuidarse y he visto que quiero irme este fin de semana, vivo en Madrid y me gusta cuidarme y veo que es una experiencia hedonista. Esto de hedonismo es algo que me interesa. Venga, ¿qué hay? Yoga, yo hago yoga, que me hagan un masaje me encanta y además cenar me gusta, pues me voy con mi pareja. Esta misma casa rural, este mismo hotel rural, va a poder montar otra experiencia, ay, que se me ha pasado, que se llama Aprende a cocinar saludable en Zamora. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi casa rural, que doy cenas y tengo un cocinero, y además yo sé recolectar plantas aromáticas, pues monto una experiencia que es Aprende a cocinar saludablemente en Zamora, que implica un alojamiento, 2 noches, un taller de recogida de plantas aromáticas, un taller de cocina saludable y te cenas esa cena. A mí me gusta cocinar, a mi pareja no le gusta cocinar. Yo iré motivado por ese día y me la llevaré. A mi pareja le gusta cuidarse, iré a esa misma casa rural por ella, porque le gusta cuidarse. Por tanto, un mismo alojamiento con 2 experiencias es capaz de ir a atraer 2 públicos distintos. Esto, aplicároslo al resto de los que me estéis escuchando y podréis crear muchas experiencias dentro de vuestra propuesta de valor. En este caso, cuando hablamos del producto maíz, diréis, ¿esto es imposible? Pues no es imposible. Por ejemplo, nosotros dentro de SAO tenemos una línea de trabajo que es el Green Mais, que es todo lo que tiene que ver con los incentivos que aporta valor. Y hemos creado diferentes experiencias y una de ellas se llama Recargando Pilas, que es una experiencia que se hace en un alojamiento del interior de la Comunidad Valenciana, donde vas a tener una clase de yoga, un coffee break con alimentos saludables, una ruta guiada con un baño de bosque, una comida con menú macrobiótico y al final de la tarde una relajación sonora para que el equipo haga equipo y se vaya relajado. Una experiencia de día. Esta experiencia se puede ampliar a varios días. Recargando pilas es el storytelling, que va a afectar a quién. Atraer a un directivo que entienda que su equipo está súper estresado, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer este equipo es, esta persona busco una experiencia para incentivar a mis empleados que están súper estresados, recargando pilas me atrae, porque va de algo que quiero darle a ellos. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los componentes que tienen? Clase de yoga, coffee break, ruta guiada, comida y relajación sonora. A estos componentes me atraen el storytelling, me atraen los componentes. Ya pasaríamos al siguiente proceso de contratación, que es cuánto vale, ¿vale? Si os dais cuenta, en el tema maíz es más importante esto que el precio. El precio es la segunda parte. No quiero decir que el precio no sea fundamental, pero la forma de enganchar en general a todos los clientes es esto, y en el caso del maíz es esto, y luego el tema del precio. Pero básicamente es qué vendo, cuál es el componente, cómo lo vinculo a un storytelling. ¿De acuerdo? Muy bien. Experiencias temporales y atemporales. Esto es otro consejo. Tenéis que tener experiencias de carácter atemporal, es decir, se pueden consumir todo el año. Esto para el maíz es súper importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el maíz no quiere estar dependiendo de si este día te has levantado bien o te cae mal aquel o ha pasado aquella cosa para poder consumir ese producto maíz. Si yo sé que tú tienes estos 5 productos para maíz, yo estoy intentando vender a mi cliente y ya luego negocio contigo disponibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, experiencias atemporales para todos los públicos. Deberíais tener 4, 5, 6, 7 experiencias que se puedan consumir en cualquier momento del año. Esto os permite a posicionar todo el tema del SEO, fundamental, y todo lo que es a posicionaros con la intermediación. Es decir, más allá del maíz, hay agencias de viajes que venden experiencias. Si tú vendes esa experiencia en cualquier momento del año, yo como agencia lo voy a incorporar a mi cartera y se lo voy a intentar colocar a un cliente que creo que le puede interesar. Si no tienes ese tipo de experiencias de carácter atemporal, es difícil trabajar con la intermediación, porque la intermediación busca una solución continuada. Sin embargo, también es aconsejable que tengáis experiencias de carácter temporal, porque estas experiencias de carácter temporal, vendimia en mi bodega, del 15 de septiembre al 15 de octubre, os va a permitir varias cosas. Hacer acciones de comunicación ad hoc
para vuestros clientes finales. Oye, ya has venido en marzo, pero la experiencia de la vendimia no tiene que ver nada, te la aconsejo, no dejes de venir. ¿De acuerdo? También para poder incrementar precio, es decir, las experiencias de carácter temporal son más caras que las atemporales porque son exclusivas. Solo puede haber 50 personas que consuman la experiencia de vendimia nocturna en mi bodega, por tanto vale 80 euros y no vale 25, que es la que vale la experiencia normal que se puede consumir en cualquier momento. Y os ayuda también a darles anzuelos a vuestros agentes de intermediación. Las agencias de viajes están deseando tener propuestas de valor muy concretas. Es decir, oye, el mes que viene voy a hacer un tema de trufas. Toma, 48 euros, 15% de comisión. ¿De acuerdo? Entonces, yo focalizo mi estrategia de marketing en vender eso. También te permite hacer acciones de promoción. Voy a hacer una campaña en Facebook para promocionar la experiencia que tengo de recogida de trufas el 15 de abril. ¿De acuerdo? Que no, ya no hay trufa, pero bueno. Entonces, esto, un mes antes, me gasto 25 euros en Facebook y vendo la experiencia de trufas, no vendo mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esto también os ayuda y os ayuda a fidelizar clientes, a crear una relación con vuestros clientes, incluso de clientes que os han consumido, pero no han consumido esa experiencia. Vamos al tema del precio. Yo os hago unas reflexiones sobre el precio. Yo lo siento, no tengo una máquina que os permita decir, mete esto y saca el precio definitivo, pero sí que tengo reflexiones que os pueden ayudar. Es fundamental. Todo el mundo sabe que cuando va a pagar algo, algo va a recibir a cambio. ¿De acuerdo? Cuanto más caro es algo, se sobreentiende que es o más exclusivo o que el esfuerzo es mayor para prestar el servicio. Por tanto, cuando bajáis precios directamente, el cliente va a pensar que estáis dejando de dar algo parte del servicio. Entonces, no es verdad que el cliente no quiera pagar por experiencias. Esto es una mentira que nos hacemos. Siempre va a haber clientes capaces de pagar por una experiencia. Desde luego, si esa experiencia tiene un valor adecuado, porque va a haber clientes capaces de comprar. ¿De acuerdo? Los clientes motivados por un argumento temático comprarán un tipo de experiencias a un precio, pero no comprarán las mismas experiencias distintas al mismo precio porque no son su motivación de consumo. ¿De acuerdo? Algunas reflexiones, ¿vale? El precio. Mi consejo, no vinculado al tema del maíz, es que los precios de las experiencias las calculéis siempre para un mínimo de 2 personas, que es la unidad de viaje habitual. ¿De acuerdo? La gente no viaja siempre 8 personas. Yo sé que muchas veces decís, no, es que si no hay 8 personas no me compensa. Bueno, pues el precio es para 2 packs el mismo que para el mínimo que os tiene que cubrir el coste de hacer esa experiencia. Y a partir de ahí, cuanto más personas son, el precio por persona disminuye. Pero cuando ponéis un precio muy bajito, condicionando a que sean 8, estáis limitando a que 2 personas lo consuman. Entonces mi consejo es que hagáis siempre precio mínimo 2 packs. ¿De acuerdo? Los precios son dinámicos, ¿de acuerdo? No son estáticos. ¿Por qué? Porque los precios en el sector turístico ya no son estáticos. No vale lo mismo un miércoles un alojamiento rural que un sábado. No vale un hotel un mes de febrero que un mes de agosto. Por tanto, las experiencias no valen igual en función de la demanda y en función de la época de año o en función de si son temporales o temporales. Por tanto, los precios deberían ser siempre desde. Son recomendaciones que os hago, ¿de acuerdo? Diversificar experiencias y precio os va a permitir que una misma experiencia en diferentes temporadas tengan precios distintos. Os va a poder permitir atraer demanda en determinados momentos. Trabajar con paridad de precios, provocar garantía de consumo en vuestra web. Cuantas más experiencias mejores tengáis, menos relevante va a ser el precio. Si yo tengo una experiencia muy exclusiva y muy singular, el precio no es relevante. ¿De acuerdo? Si mi experiencia es igual que cualquiera que se puede consumir en ese destino, pues seguramente el precio sí que será relevante porque una parte de la demanda va a ir a buscar el precio. ¿De acuerdo? En el tema del precio, uno de los errores que cometéis la mayoría de vosotros es que no incorporáis en los costes de producción la comisión de intermediación. Y cuando vendéis un PVP comisionado, pensáis que estáis perdiendo dinero. Es el error que yo intento siempre explicaros. A la hora de calcular los costes de producción de una experiencia, incorporar siempre un sobrecoste de entre un 15 y un 20, cubriros las expectativas, las espaldas, para poder trabajar con la intermediación, que os pedirá entre un 5 y un 20, dependiendo de si es una agencia nicho, si es una agencia, incluso hay operadores que os piden un 35, y dependiendo, ¿vale? Eso ya es una decisión vuestra. Pero si no asumís que estáis trabajando en un mercado donde hay un intermediario que se gana la vida no con el tráfico de drogas, sino con la intermediación y por tanto tiene que tener una comisión,
vais a pensar siempre que cada vez que vendéis con un intermediario estáis perdiendo dinero. Cuando en la mayoría de los casos el intermediario es el que le vende el producto al cliente. Porque vosotros pensáis que, no, cuando yo como SAO vendo a un cliente en alojamiento rural X, es que el cliente ya estaba pensando en el alojamiento X. No, perdóname. El cliente te dice, me quiero escapar un fin de semana, quiero hacer esto y esto. El que le orienta sobre qué hacer soy yo. Y si pienso en ti, pienso por dos razones. Primera, porque creo que va a responder a las expectativas de mi cliente. Y segundo, porque voy a ganar dinero por ese proceso de intermediación. Entonces, no hagáis el cálculo de costes de vuestras experiencias sin incorporar el coste de la intermediación. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí hay un matiz importante en el tema del precio. En el producto Mais, habitualmente las experiencias se cotizan al neto. ¿De acuerdo? Es decir, y el proveedor del Mais, el cliente Mais, lo que creará será un producto en el que incorporará tus netos y le sumará su comisión de intermediación o su comisión de gestión. ¿Por qué os digo eso? Porque hay empresas Mais que prefieren que les deis el neto y otras empresas Mais que prefieren que, bueno, como es un precio PVP, pues le deis la comisión. Pero por lo general, el Mais trabaja con precios netos, ¿de acuerdo? A los que ellos, al sumar diferentes elementos, crean el total de su experiencia, ¿vale? Pero cuando trabajéis con cliente final, productos de experiencias para cliente final, incorporar también siempre el coste de la intermediación, porque de esa manera vais a poder trabajar con agencias de viaje. Insisto, es muy bueno vender directamente, porque ese dinero te lo quedas todo tú, pero también es muy interesante trabajar con la intermediación, porque os va a permitir llegar a más públicos objetivos. ¿Dejando de ganar dinero? No, asumiendo que una parte del dinero que habíais calculado como coste lo tenéis que asumir en ese momento. Muy bien. Estipula condiciones. Esto es fundamental. Estamos trabajando en Creaturisme por ayudaros a que cada vez más trabajéis, además de con el cliente final, con la intermediación. De hecho, muchos habéis descubierto esto en el bono viaje, ¿de acuerdo? Nadie os hacía caso hasta que de pronto el bono viaje, además de incorporar el alojamiento, permite incorporar experiencias. Y entonces las agencias de viajes de la Comunidad Valenciana se volvieron locas para encontraros. Y vosotros os volvisteis locos en buscar a las agencias de viajes. Pero es que esta dinámica se tiene que mantener en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero trabajar con la intermediación también tiene unas reglas de juego que es interesante que sepáis. Los precios no se negocian, perdonadme. Yo os hablo como agencia y os hablo como consultor. Yo, como agencia, nunca negocio los precios con mis proveedores. Los precios los marcáis vosotros, ¿de acuerdo? Yo puedo negociar mi comisión y decir, por esta comisión no trabajo o por esta comisión sí que trabajo. Pero cuando un agente os negocia el precio, mal vamos, porque al final estáis prostituyendo vuestro producto. Otra cosa es que podáis negociar las condiciones, que quiero decir, no es lo mismo que yo como agencia te compre 500 experiencias al año que te compre una. Hombre, si me compras 500, en vez de a 15 euros te lo voy a dejar a 10. Claro, eso es negociar condiciones y eso os interesa trabajarlo. No es lo mismo que yo te programe a 6 meses vistas de consumo de experiencias y te las prepague que tú vayas día a día. Esto lo tenéis que entender y tenéis que valorarlo en el precio. ¿Para qué? Para que el intermediario todavía esté más interesado en venderos, ¿vale? Tenéis que determinar condiciones de reserva, cancelación y proceso de pagos. Importante, si trabajáis con intermediaciones, para la reserva, X. Previo a la entrada, el 100%. Cancelación, en estas condiciones. Y esto tiene que estar estipulado en un correo electrónico por lo menos, si no en la web. Las mismas condiciones que aplicáis a vuestro cliente final, aplicársela a la agencia de viajes. No seáis cenutrios y aplicar unas condiciones más exigentes a la agencia que a vuestro cliente final, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros tenéis mejores condiciones en Booking que en vuestra propia web, o sea, esto haceroslo mirar, pues algunos dais mejores condiciones al cliente final que a la intermediación, ¿de acuerdo? Entonces, oye, pero podéis decir, no, antes de que entre el cliente, el 100% pagado, perfecto, eso es una estrategia que me parece muy interesante, ¿de acuerdo? De hecho, fijaros, la intermediación internacional no entendería cosas que la intermediación española sí que entiende. Es decir, un intermediario internacional no entiende que tú no le pidas un 25% para confirmar la reserva y que no le pidas el prepago antes de la contratación, ¿de acuerdo? De establecer los mínimos, que para que la experiencia salga necesito un mínimo de 5 personas o 6, ¿de acuerdo? Pero no coticéis productos que no puedan ser para menos de 2. Oye,
tú quieres una experiencia para 2 personas, esto vale 400 euros. ¿Por qué? Porque seguramente si hay un cliente motivado en tu experiencia, lo va a pagar. Y estoy dejando de poder vender estoy dejando una oportunidad de poder vender, ¿vale? Si al final la experiencia puede salir, el precio al cliente es que muchas veces no le va a importar porque está motivado. No trabajéis con cupos, no es un consejo, a menos que seáis una gran empresa, un gran hotel, ¿de acuerdo? No limites las ventas intermediarios en fechas. Hombre, no, trabajo con agencias, pero solamente en las 2 semanas de enero que no vendo nunca. No, o sea, es decir, si queréis, esto es un poco de amor con amor se paga. Es decir, si yo te doy disponibilidad de fin de semana, también intenta venderme entre semana, pero al revés, si yo te doy la posibilidad de venderte fin de semana, también la opción de vender entre semana, ¿de acuerdo? Negociar incrementos por ventas, no limites las condiciones. Y ahora sí, algunos 3 consejos para el tema de la intermediación. Política de mínimos y máximos claras, es decir, este incentivo sale con estas condiciones máximas y mínimos. Recomendar trabajar con políticas de prepago para reserva, fundamental. Es decir, de hecho, la intermediación más profesional no confía de proveedores que no le pidan un prepago, ¿de acuerdo? Y vosotros no deberíais confiar de la intermediación que no os quiere pagar para la reserva, ¿vale? Se pueden estipular y deben estar estipuladas las condiciones. Oye, si un mes antes se cancela, te devuelvo el dinero, o 2 meses, y eso es una negociación de cada uno de vosotros. Y unas buenas políticas claras de pago 25% tal, 50% tal, 100% antes de entrar, o no, 25% después de esto. Esto ya no os voy a decir qué, porque son decisiones empresariales. Yo os aconsejo algunas cuestiones que tenéis que tener en cuenta si vais a trabajar tanto con intermediación para el producto vacacional como intermediación en el tema del maíz, ¿vale? El tema del maíz exige más garantías porque, como os digo, detrás hay empresas que buscan más garantías de que ese incentivo se va a hacer en condiciones, de una forma adecuada, garantía de éxito, ¿de acuerdo? Las experiencias, subirlas a la web. El objetivo que tenemos que tener es disponer de experiencias, subirse a la web. Y fijaros, para que veáis, Castellnoves, el alojamiento de turismo rural de la Comunidad Valenciana con mayor ocupación media en toda la Comunidad Valenciana. No vende solo estancias, vende experiencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entiende que hay una demanda que busca experiencias y no busca solo dormir en una casa rural. Entonces, cuantas más experiencias tengáis para distintos públicos, una experiencia para salud, una para gente que quiere hacer turismo activo, otro para pareja, otros para naturalezas, otro para amantes de la gastronomía. Es decir, aquí tenéis 5 tipos de clientes distintos que podrán coincidir en el mismo espacio-tiempo en Castellnoves por motivaciones distintas. Lo único que van a coincidir es que van a dormir en el mismo alojamiento y que el servicio de restauración va a ser el mismo. Pero la motivación que les lleva a ir a ese alojamiento es distinto en cada caso. Será más competitivo que solo tenéis una motivación. Por tanto, por favor, no dejéis de invertir. A la derecha, cooperativa de Viver. 4 tipos de productos vinculados a la experiencia de oleoturismo y de enoturismo. 4 opciones distintas. Una más desarrollada, otra más sencilla, una entre semana, una para fin de semana. Nosotros en SAO evidenciamos claramente en nuestra web que tenemos una unidad de negocio de maíz. Si tenéis en vuestro... Estuve investigando algunas de vuestras... Y en casi ninguna de vuestras empresas habláis de maíz. En casi ninguna. Ni siquiera en aquellas que tenéis infraestructura. Por favor, evidenciar. Maíz es una palabra que usa el que os quiere encontrar. Ya sé que vuestro primo, el de la esquina, no sabe qué es maíz, pero a partir de hoy, todos los que estéis escuchándome, lo sabéis. Pues incorporar ese palabra en vuestra web, porque el operador maíz que os esté buscando encontrará esa palabra y os consumirá. Entonces, incorporar, tenemos salas para reuniones, podemos hacer incentivos de empresa, el mejor sitio para casarte, el mejor sitio para un encuentro de directivos, producto maíz. Evidenciarlo en vuestra web. Y además, úsalo en tu comunicación, como os decía. Si tenéis experiencias, esto de aquí a la izquierda es un proyecto que hicimos para Elche hace 7 años, crear experiencias turísticas como estrategia de promoción turística del destino, ¿de acuerdo? El destino organiza su promoción en base a experiencias, no en base a argumentos de naturaleza, cultura, gastronomía, iglesias, entornos naturales. No, experiencias tangibles, con información que está buscando el cliente para poder atraer diferentes públicos, experiencias gastronómicas, de familia, de salud, de tal forma
que esto te ayuda también para que tú tengas a lo largo de todo un año la posibilidad de colocar en redes sociales, en anuncios, en soportes, acciones de publicidad que vamos a poder meter, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, las experiencias las tenéis que usar para incorporarlas a vuestros soportes de comunicación, ¿sí? En vuestros soportes de comunicación, usar mucha más poesía, ¿vale? Os decía, la frase fuerza tiene que atraer al cliente. No es lo mismo fin de semana de yoga que renuévate por dentro en el interior de Alicante. Es mucho más emocional. Y otra cosa, además de fotos de infraestructuras, incorporar fotos de personas. Las personas atraen personas. Es fundamental que metáis ese componente emocional, ¿de acuerdo? En vuestra comunicación. Sé que es complicado, el derecho de imagen, hay que hacer la foto con un modelo. Sí sé que la vida es complicada, pero yo os digo que si lo hacéis tendréis muchos más resultados. Poesía y emoción en todos vuestros soportes de comunicación. ¿De acuerdo? Y después, dos líneas de trabajo en comunicación. Goteo y tsunami. Hay que invertir poquito dinero durante mucho tiempo y de vez en cuando invertir algo de dinero. Quiero sacar una experiencia para Semana Santa, pues hace un mes me gasto más dinero de lo que me gasto habitualmente en posicionamiento. Si no invertís en promoción, no tiene sentido nada, porque hay tanta gente compitiendo. Ahora, si invertís en promoción, si todo el proceso reflexivo que os he hecho hasta ahora, tampoco va a servir de nada, porque vais a comunicar de forma generalista. Ahí fuera en el mercado hay mucha gente pegándose por el mismo cliente. No estáis solos en el mercado. Entonces, reflexionar bien en la estructuración de experiencias, que es un proceso súper importante, para luego invertir en promoción. Lo primero, si lo segundo, no tiene sentido. Y lo segundo, si lo primero, tampoco lo tiene. A más experiencias, a más productos puestos en el mercado, vais a ser mucho más competitivos, porque vais a poder diversificar vuestra estrategia de clientes. Y en el tema maíz va a pasar esto. Si tenéis un producto maíz para grandes grupos, tenéis un producto maíz para pequeños grupos, tenéis un producto más de incentivos, otro más de reuniones, seréis mucho más competitivos que si lo único que decís es vendo salones y camas. Bueno, pues sí, como los 500 hoteles que hay en la Comunidad Valenciana. Entonces, por favor, os aconsejo que diversifiquéis en producto. La venta. En el tema de las experiencias vais a tener siempre dos líneas de venta. La venta directa y la venta intermediada. La venta intermediada, en el tema de las experiencias generalistas, vais a tener agencias nicho, especializadas en gastronomía, especializadas en familia, y las que están especializadas en el producto maíz. Son agencias maíz. Hay OPCs que organizan congresos, hay gente que hace incentivos, hay wedding planners, hay gente que monta incentivos, eventos, reuniones. Esta gente está en el mercado. Contactarla y ofrecerle vuestras experiencias. Y luego en la venta directa, todo lo que tiene que ver con vuestras redes sociales, con vuestras campañas, con acudir a ferias, con haceros visibles, ¿de acuerdo? Pero cuidado, con un trabajo previo de estructuración de experiencias y de productos. Para esto, herramientas. Todos habéis visto esta ficha de creación de experiencias, donde tenéis que poner el título, qué componentes, si colaboráis, cuál es el precio, para cuánta gente, ¿de acuerdo? Es fundamental que hagáis un proceso de trabajo intenso previo a la puesta en marcha de productos para tener controlada toda esta información, porque esta información os servirá tanto para generar comunicación en vuestros soportes de comunicación como para aportar valor a las agencias de intermediación con las que trabajáis. Otra cuestión ya para ir acabando. Las experiencias que ponéis en el mercado no son finitas, es decir, hay que revisarlas. Las experiencias evolucionan como evoluciona vuestra sociedad. Analizar qué está pasando, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, qué os dice vuestro cliente final, cómo mejorarlas, cómo actualizarlas, en qué está fallando esta experiencia, por qué no cambiarla por esta. Escuchar al mercado, porque en muchas ocasiones pensáis que lo estáis haciendo perfecto y realmente estáis errando. Y al final a veces los errores son pequeñitos, pero hay que escuchar. Y luego las experiencias se revisan cada 6 meses, cada año. Es interesante revisarlas para actualizarlas, la imagen, le quito esto, le añado esto, más duración, menos duración, ¿de acuerdo? Y estos cambios, acordaros de trasladarse a vuestros proveedores, ¿de acuerdo? Porque si hago cambios de precio, de consideraciones o de momentos y no se lo comunico a las agencias con las que trabajo, seguramente te van a vender algo que ya no puedes proveer, ¿de acuerdo? Luego las experiencias se reavisan y se actualizan, ¿ok? ¿Esto es real? Claro. Os voy a enseñar 3 experiencias que nosotros tenemos, por ejemplo, pensadas para maíz. Actividad de coaching en Globo.
Pues es una actividad que hacemos con un proveedor para vender una experiencia vinculada a equipos de profesionales, es una experiencia que tiene él, que nosotros creemos que es interesante para el tipo de público que tenemos y lo movemos. Al mismo tiempo, tenemos una experiencia para hacer un incentivo, que es que un equipo de personas, de 15, 25 personas, puedan elaborar su propio aceite. Elaboran, recolectan las aceitunas, elaboran el aceite, comen y trabajan en el equipo. Luego hacen una reunión de directivos y luego se marchan con su aceite. O, por ejemplo, para aquellas empresas más concienciadas, hacemos una actividad teatralizada que busca además que las personas que trabajen estén más concienciadas con el tema medioambiental. Son experiencias, unas de componentes culturales, otros de componentes más gastronómicos y otros de componentes más activos. Fijaros, en este abanico en el que os acabo de hablar, seguro que acabo de tocar a cada una de las empresas que me estéis escuchando. Por tanto, ¿podéis crear experiencias para vender con la intermediación? Sí. Y si os dais cuenta, en mi experiencia, en mi soporte de comunicación para Mais, no pongo el precio. Nunca pongo el precio. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos factores, de cuántas personas, del momento, de qué quieren, de si quieren quitar, quieren poner. Lo que tengo que intentar es que esto sea suficientemente atractivo para capturar, para cautivar, para emocionar al que va a tomar la decisión del consumo de un incentivo. ¿De acuerdo? Hasta aquí llega la sesión que os he dicho que iba a ser de 1 hora y me he pasado 10 minutos. ¿Dudas, preguntas que podáis tener, que estéis haciendo en el chat? Bueno, nos pregunta Leonor Darizón, ¿podemos tener además de la presentación la grabación de la sesión? Sí, efectivamente, eso también lo tendréis, pero no va del tema de hoy. Vamos a ver, para hacer las preguntas, meterlas en el apartado de preguntas y respuestas y así, pues Alberto nos puede ir contestando. O si queréis en el chat, que al final las dos cosas nos sirven. Oye, lo has debido dejar todo clarísimo. Sí, sí, está todo súper claro porque nadie tiene preguntas. O la gente está deseando ya irse a tomar el café. Nadie tiene ninguna duda. Bueno, mientras pensáis preguntas, no. Recordaros, el día 27 tendremos un workshop en Vélez Events. Estamos preparando la convocatoria también con los agentes especializados de Mais. Tendremos los Convention Bureau y tendremos algunos agentes de Mais. En principio ellos estarán sentados y será pues ir a contarles nuestra vida a cada uno. Entonces, os mandaremos la comunicación, la convocatoria, pues entre hoy y mañana, me imagino. Y si no, sí, exacto, efectivamente. Os haremos alguna preguntita que tenga que ver con el tema del maíz para saber que habéis o asistido o por lo menos que tenéis claro en qué consiste el maíz o de lo que va para que fomentar sobre todo a la gente que tenga claro para que sea práctico. Bueno, vamos a ver, sigue sin entrar ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta ya personal, porque me habéis Bueno, preguntado... nos dicen que es que lo has explicado muy bien. Ahí tenéis mi correo, por si a alguien le da corte de preguntar, pero vamos. Pero, no, gracias. Pero seguro que alguien tiene alguna duda por ahí, ¿no? Sí, mira, como una agencia de viajes especializada en turismo deportivo, nos preguntan qué deberían tener siempre en cuenta para captar más clientes. O qué deberían evitar para poder captar más clientes. O sea, qué cosas hay de negativo, de positivo. O sea, qué cosas es especialmente importante. Mirar, súper interesante la pregunta. Mi consejo, saber lo que queréis vender. Porque muchas veces no tenemos muy claro lo que queremos vender y vendemos de todo. Y al final, ¿sabéis qué pasa? Cuando queremos vender todo, no vendemos de nada. Entonces, lo más importante, vais a ser una agencia de turismo deportivo, ¿vale? Y eso, y permitidme un tema jocoso, tenéis que siempre explicar para tontos. Es decir, no todo el mundo entiende nuestro lenguaje, ni siquiera la gente del sector entiende lo que ofrecemos. Entonces, una agencia de viajes especializada en turismo deportivo, ¿vale? ¿Pero qué hago? Estoy especializada en stage, monto eventos para chavales, soy una agencia o tengo 4 o 5 productos. Es bueno definir bien cuáles son vuestros productos o vuestras líneas de negocio y esas son las que os tienen que ayudar a intentar focalizar vuestra estrategia de marketing, ¿de acuerdo? Lo que a veces nos pasa es que queremos vender un poco de todo y el problema es que en el siglo XXI vender un poco de todo es igual a no vender nada. Entonces, a mí, por ejemplo, con Sao, oye, ¿no te podemos comprar un viaje a Euro Disney? No, yo no vendo viajes a Euro Disney. ¿Por qué? Porque si además vendiera viajes a Euro Disney, no estaría centrando el tiro. Oye, es que yo he visto que hay gente que vende viajes a Perú más baratos que los tuyos, ya, pero es que mi viaje a Perú
no tiene que ver nada con el otro. ¿Por qué? Porque mira, nosotros trabajamos con un local que la comunidad indígena cobra lo que toca. Estamos siendo en la huella de carbono. Es decir, yo vendo cosas distintas al resto y esto es lo que tenéis que evidenciar. En el tema de la agencia deportiva, lo que creo es que tienes que definir bien cuáles son tus productos y orientarlo muy bien para no ser un poco de todo y que te pierdas, ¿no? en el espacio de compra. Vale, luego Ricardo nos pregunta que cómo puede relacionar una empresa de eventos deportivos con el producto Mais. ¿Cómo puede qué? Deportivos con Mais. Claro, a ver, te acabo de vincular mi agencia SAO con el maíz. O sea, imagínate tú, hay mucha agencia de incentivo que busca incorporar dentro de un incentivo una actividad complementaria. ¿Qué es una actividad complementaria? Pues puede ser desde montar un equipo, un partido de fútbol, hasta hacer un tema de náutica, pasando por hacer una... Vamos a ver, dentro de Creaturismo hay empresas de turismo náutico que hacen incentivos. Competiciones entre barcos, equipos de o sea, temas de coaching vinculados al tema de por Top Globo, por ejemplo, vamos, no hay muchas, con la gente de Top Globo con las que trabajamos el tema tienen un producto de incentivo vinculado para empresas. Es decir, las empresas de turismo deportivo también podéis crear experiencias vinculadas al tema del maíz. Lo que tenéis es que pensar vosotras qué podéis ofrecerle no me gusta paquetizarlo, crear el producto con nombre, apellido, que incorpora, cuáles son los valores añadidos, pensando en a qué cliente se lo vais a ofrecer. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. Miguel comenta, dice, ¿siempre haciendo fuerte un único producto y residual el resto? No. Vamos a ver, la historia aquí es trabajar con diferentes productos, diferentes argumentos de producto que sean complementarios entre sí. Yo no me jugaría nunca toda la estrategia de vuestra empresa a un único producto. No hay un producto principal y otros residuales, ¿vale? A ver, si hay un producto premium, o sea, un producto más relevante, pero trabajar solo con un producto es muy limitante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo un producto pensado para extranjeros, llega el COVID y nos joroba a todos. Pues no tenía producto alternativo para el nacional. Entonces, o tengo un producto pensado en amantes de la gastronomía y de pronto que hay un problema gastronómico en tu ciudad y está mal posicionada. No, intentar diversificar productos, 2, 3, 4, 5. No podéis tener 300 productos, pero cuantos más productos tengáis, más capacidad seréis de poder atraer demanda diversificada, ¿no? Entonces, centrar, eso sí, centrar la estrategia en 2, 3 productos que sean los más interesantes para nosotros. Bueno, Julio nos hace una pregunta que la verdad es la madre de todas las preguntas, pero claro, necesitaríamos mucho tiempo para contestar. ¿Cuál es la mejor manera de promocionar una empresa? No, o sea, mira, ¿cómo se llama? Julio, ¿no? Sí. Julio, tío, esa pregunta es como ¿quién ganará la liga de este año? Es decir, vamos a ver, es que depende. Vamos a ver. Yo lo que sí te aconsejo es, si tú has escuchado toda mi intervención y te ves luego el vídeo, del proceso reflexivo para la promoción, yo siempre os digo, los que me habéis visto más de una vez, siempre digo, la promoción de una experiencia turística, de una empresa turística es lo más fácil. Es para tontos. Lo que pasa es que no le dedicamos tiempo suficiente a lo primero. Entonces, como no sabemos cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros públicos y en qué mercado están, hacemos un poco de todo. Y entonces te llega la agencia de comunicación y te dice, va, vamos a hacer redes sociales, vamos a hacer revistas, vamos a hacer esto. Ya, pero es que a lo mejor no estás disparando a quien tú quieres y como quieres. Entonces, la mejor manera de promocionar tu empresa es hacer el trabajo previo que yo te he dicho que hagas, con 2, 3 productos para 2, 3 públicos objetivos, definiendo 2, 3 mercados. Y con eso te van a salir las acciones de marketing sin ningún problema, sabiendo que habrá cosas que irán al cliente final y habrán cosas que irán al cliente a intermediario. Vale. Sarai nos pregunta si tiene algún coste estar presente en Mais. Si está en el workshop, dices. No, entiendo, no lo sé, me imagino que... Es que no tengo muy claro a qué se refiere. Dice, escribe literalmente, ¿cómo estar presente en Mais? ¿Tiene algún coste? A ver, estar en Mais es estar en el mercado, es trabajar, cada vez tiene un coste de oportunidad tuyo, dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, de ir a ferias, de relaciones de workshop. Es decir, gratis en la vida no hay nada, yo lo siento. Es decir, os va a costar, pero si apostáis por ese cliente Mais, pues hay que dedicarle. ¿Hay un coste económico? No, pues el coste económico es, por ejemplo, el 27 de abril vamos a hacer un workshop Mais,
¿Nos va a costar dinero? No, porque nos lo paga Turisme, pero te vas a tener que desplazar, vas a tener que dedicar el tiempo a preparar las reuniones. Tiene un coste, claro. Hay workshops internacionales, hay ferias, eso tiene un coste. No hay, el maíz no es una entidad, ¿vale? Es un producto, entonces el coste es el coste que tú le dediques a hacerlo. Alejandro nos comenta, dice, como centro náutico deportivo con un abanico enorme de productos, a la hora de vender, comunicar lo que tenemos, ¿cómo lo hacemos? Una semana comunicamos cursos de surf, otra comunicamos incentivos, otra excursiones. Dice, obviamente, en función de la época del año se centra en unos temas, pero ¿cómo organizarse un poco el día a día? Dices, o sea, establecer, intentar comunicarlo todo a la vez o intentar... Muy bien, esa pregunta está muy chula. Pues haz el trabajo que te he dicho que hagas antes y te vas a ir solo. Es decir, porque acordaos que lo que he dicho es pensar en el cliente, cuándo compra, cómo compra, dónde busca la información, cómo llegar a él y te saldrá solo. Es decir, voy a montar una experiencia de actividades náuticas para franceses. Los franceses no compran siempre igual que los españoles. Voy a pensar una experiencia náutica para los falleros que no quieren quedarse en falla en Valencia. No van a consumir igual que los que se huyen de San Juan. Es decir, si tenéis claro cuál es vuestro producto, a quién va orientado, cuándo compre, cómo compra, todo esto os va a salir. Pero sí que es verdad que es interesante diversificar. Igual que si tienes experiencias temporales, todo el año hay que contarlas, y las atemporales, las que son temporales, mínimo en función del público, un mes, 2 meses antes. Es decir, si yo quiero vender algo para el 15 de mayo, debería empezar a comunicarlo ya. Es verdad que por medio tenemos Semana Santa y la gente se pierde. Pero si además se lo quiero vender a un francés, se lo tendré que comunicar 3 meses antes para que pueda encontrar vuelo y alojamiento. Es decir, es bueno mover en el calendario muchas cosas, pero para poder decirte cómo hacerlo mejor tienes que saber a qué público. Mirar, si alguna vez, ahora me pongo a poner la correa de consultor, no hay una solución única para ninguno de vosotros. Y el que os quiera vender eso os va a engañar como chinos. Cada uno de vosotros tiene una solución diferente. Compartimos todos instrumentos, metodologías, pero la solución no puede ser igual, porque no es lo mismo alguien tiene una empresa de turismo activo en Benidorm que alguien que la tiene en Morella, o alguien que la tiene de gastronomía que alguien que la tiene de oleoturismo. Entonces, en función de vuestra empresa y de vuestros públicos, las soluciones serán concretas y específicas. Pero os garantizo una cosa, si hacéis el ejercicio que yo os he dicho que hagáis antes de crear productos, casi que os va a salir sin querer el dónde hacer la comunicación y cómo hacerla y cuándo. ¿Alguna cosa más? Sergio, te has quitado el sonido. Nada, estaba comentando simplemente eso, que no teníamos más preguntas, que yo creo que más o menos se ha cumplido todos los horarios, nos hemos pasado un poquito, pero muy bien. La información de tanto lo que es la presentación nos la enviaremos a todos los que habéis asistido. De todas formas, en la web de Creaturisme, acordaros, creaturisme.comunitadvalenciana.com, podréis encontrar también la presentación y la grabación para repasarla. Supongo que lo tendremos subido mañana o así. Y sin más, pues yo despediros. Alberto. Nada, muchas gracias por haberme soportado esta mañanita. Si alguien tiene alguna duda ya más personal, agayoso@solucionesturísticas.es, encantado, pero que espero que os haya aportado valor y nos vamos viendo por el 27. Animaros a que os metáis más en este tema y daros las gracias por haber estado esta mañana ahí al otro lado de la televisión, de la pantalla donde está. ¿De acuerdo? Muy bien. Un saludo. Un saludo a Venga, todos. Hasta luego. hasta luego.